Capítulo 50. Profecía, y, texto del capítulo. Gracias a la información recopilada por Big Ed, Ari y Fleur conocían la ubicación aproximada de los residentes de Bones Mansion. Lanzar el hechizo revelador de la presencia humana fue para descubrir la habitación exacta en la que se alojaba cada uno de ellos. Una vez que lanzaron el hechizo, las siluetas de 4 personas comenzaron a brillar a través de las paredes de la casa. Sabiendo que tenía que ser muy rápida, según las estimaciones de Harry, los aurores podrían llegar en medio minuto después de que las protecciones fueran eliminadas. Fleur no perdió el tiempo. Inmediatamente después de lanzar el hechizo, se transformó en su forma animada y tomó vuelo directamente a la habitación donde dormían los padres de Susan Bones. Aterrizando en el amplio alféizar de la ventana, rápidamente canceló su transformación y lanzó una lomora no verbal. Pero cuando abrió la ventana y se deslizó en el dormitorio, vio que Adrian y Ellen Bones estaban completamente despiertos, con sus varitas apuntándola amenazadoramente. Los terremotos causados por el colapso de las protecciones habían sido lo suficientemente poderosos como para despertarlos sobresaltados de su sueño. ¿Quién eres? ¿Qué? Adrian Bones comenzó a preguntar, pero, de repente, la intrusa arrojó un objeto al suelo. Adrian Bones no era un luchador entrenado como los aurores, solo era un empleado regular del Departamento de Transportes Mágicos del Ministerio de Magia. Sin embargo, tampoco era completamente incompetente. Protego. Gritó y un escudo de luz azulada apareció alrededor de él y su esposa. Y fue justo a tiempo porque solo un momento después, la cosa que el intruso había arrojado al suelo creció tan grande como un humano y cargó contra ellos. Una maldición reductora salió disparada de la varita de Ellen e impactó la estatua de bronce justo en la cabeza, pero el haz de luz azul chisporroteó inofensivamente en su superficie antes de desaparecer en el aire. La estatua de bronce golpeó el escudo y su explosiva fuerza física hizo que las rodillas de Adrian Bones se doblaran bajo la presión. Confringo. Expulso. Bombarda. Ellen lanzó varios hechizos mortales en rápida sucesión, pero la estatua de bronce era como un gigante inamovible, sus hechizos no dejaban ni un rasguño en su superficie. No puedo aguantar mucho más. Escuchó decir a su esposo con voz tensa. Sostenía su varita con ambas manos y su frente estaba perlada de sudor a pesar de que solo habían pasado unos segundos. Cada vez que la estatua animada golpeaba el escudo de luz azulado, su rostro se retorcía en una mueca. Se escuchó un estruendo ensordecedor y la pareja Bones y Fleur también se estremecieron e instintivamente trataron de cubrirse con sus brazos cuando las ventanas de la habitación se rompieron y toda la mansión se estremeció como si fuera un terremoto. Un sentimiento de urgencia llenó a la pareja Bones. Entonces entendieron que la mujer intrusa en su habitación no estaba sola y que su cómplice probablemente había ido tras Amelia. Después de todo, ella era la ministra de magia. Encarcelado. Ellen lanzó, pero las delgadas cuerdas conjuradas por su varita se rompieron como un hilo podrido cuando se enrollaron alrededor del cuerpo de la estatua en un intento de inmovilizarla. Otra explosión resonó en la distancia y la mansión volvió a temblar desde su centro. Mirando a través de la ventana ahora destrozada, Ellen y Adrian no pudieron ocultar su sorpresa al ver que la otra ala de la mansión explotaba como si una bomba hubiera sido detonada desde adentro. Ignora al golem, atácala directamente. Adrian gritó y Ellen inmediatamente lanzó un hechizo aturdidor a Fleur. Pero Fleur rápidamente desvió el hechizo hacia un lado, el rayo rojo dejó una pequeña hendidura en la pared del dormitorio. La desesperación comenzó a apoderarse del corazón de Ellen mientras disparaba todos los hechizos ofensivos que se le ocurrían desde detrás del encantamiento protector lanzado por su marido. Pero nada parecía funcionar. La estatua de bronce parecía ser inmune a todo lo que le arrojaba y la bruja frente a ella estaba desviando y bloqueando sus hechizos de una manera que solo había visto hacer a los participantes en las competiciones de duelo. Sin embargo, los Bones no eran los únicos que sentían la urgencia de la situación. Fleur también estaba empezando a ponerse ansiosa a medida que pasaba el tiempo porque casi habían terminado los 30 segundos. Decidiéndose, Fleur lanzó uno de los hechizos más fuertes de su arsenal.
Bajo los ojos incrédulos de la pareja Bones, su hechizo atravesó el encantamiento protector como si fuera papel. Era la maldición de rompimiento de escudos. Al momento siguiente, la mano de la estatua de bronce agarró a Adrian Bones por el cuello en un doloroso estrangulamiento. Adrian. Ellen gritó presa del pánico y apuntó su varita a la estatua antes de gritar el encantamiento de su hechizo. Relash. Durante los últimos 2 años, Ari le había inculcado a Fleur el concepto de golpear el hierro mientras estaba caliente, de capitalizar los errores del oponente y acabar con ellos. Y Ellen desviando momentáneamente su atención de Fleur había sido un gran error de su parte. Antes de que pudiera completar su hechizo, un hechizo de desarme la golpeó directamente en el pecho y la varita salió volando de su mano. A pesar de que había tomado el control de la situación, Fleur no cedió. Un hechizo aturdidor siguió y Ellen Bones se desplomó en el suelo inconsciente. Un momento después, su esposo también perdió el conocimiento cuando el estrangulamiento de la estatua de bronce lo puso a dormir. Se escuchó un estruendo profundo y se levantó el viento. Fleur se giró para mirar por la ventana justo a tiempo para ver una vista increíble. Trozos enteros de paredes destruidas, muebles y tejas rotas se levantaron repentinamente en el aire cuando un poderoso viento rugió. Protego Égida. Gritó y una esfera de luz azul se formó a su alrededor, la estatua de bronce y la pareja Bones inconsciente en el suelo. Era el encantamiento protector más fuerte que conocía. Y no fue un momento demasiado tarde. Inmediatamente después de lanzar el encantamiento, los marcos de las ventanas fueron arrancados de sus bisagras y todos los muebles de la habitación fueron arrancados violentamente. Mon Dieu, Fleur dejó escapar un susurro de incredulidad. Fue en ese momento, mientras observaba el tornado que aparecía de la nada en el patio, que Fleur finalmente entendió cuán grande era la brecha entre ella y Harry. Ella había vislumbrado su poder durante la cacería de Birmingham cuando su hechizo Tormenta de Fuego incineró una parte del bosque Heredean, pero ahora podía verlo más claramente. Ahora entendía por qué Harry estaba confiado hasta el punto de la presunción a veces. Al final, ella se convirtió en nada más que un espectador. Todo lo que podía hacer era sentarse bajo la protección de su hechizo protector más fuerte y mantenerse a salvo a ella y a los padres de Susan mientras observaba la batalla entre los dos magos divinos. Sin embargo, a diferencia de antes, ya no estaba frustrada. Cuando la diferencia entre ellos y los demás es demasiado grande, las personas sin darse cuenta pierden todos los pensamientos de competir y ponerse al día, y su rivalidad generalmente se transforma en asombro o envidia. En el caso de Fleur, fue lo primero. Una suave sonrisa apareció en su rostro. Incluso cuando Gaunt invocó las llamas demoníacas y parecía que Harry estaba en desventaja debido a que la maldición Fiendfire se alimentaba de su tormenta de viento, Fleur mantuvo su expresión serena, sin preocuparse en lo más mínimo. Y cuando vio a Harry colapsar en el suelo y los numerosos aurores, cerrando lentamente la distancia después de disipar las llamas malditas, un mal presentimiento se deslizó en su corazón. Gente muriendo y su espíritu abandonando sus cuerpos y obteniendo una vista de pájaro del paisaje de abajo mientras comenzaban a volar hacia el cielo. Harry podía recordar vagamente haber escuchado algo así en la televisión cuando era un niño. Pero incluso cuando era niño, principalmente debido a la influencia de su tía y su tío, Harry no le había dado mucha importancia a esas historias y también se había olvidado de ellas hasta ahora. Pero como él mismo estaba experimentando un fenómeno fuera del cuerpo, sin darse cuenta recordó las cosas que había escuchado en el pasado. Su espíritu estaba ganando altura y lentamente, volando hacia el cielo. Momentáneamente, cerró los ojos. ¿Cómo se llegó a esto? Estaba educando a Gaunt. Obtuvo lo mejor de todos sus intercambios. Al no tener conocimiento sobre cómo funcionan sus tótems o incluso qué eran, Gaunt había estado a la defensiva desde el principio hasta el final. Sin embargo, allí estaba, muriendo. Cuando abrió los ojos, los aurores y los miembros de la Orden del Fénix ya habían terminado de disipar la última chispa del fuego demoníaco de Gaunt y comenzaron a cerrar la distancia lenta y cautelosamente.
Podía ver a Dumbledore al frente también avanzando con cautela, su mano apretada firmemente en el mango de su varita. Pero entonces, un destello metálico captó sus ojos, la luz de la luna reflejándose en la superficie de una estatua de bronce. Fleur. ¿Qué estás haciendo? Sin embargo, ella no podía oírlo. Nadie podía verlo ni oírlo. No era una sombra, ni un fantasma. Era un espíritu puro, un alma que partía al más allá. Fleur. Fleur. Él gritó. Todo fue en vano. Además, su cuerpo siguió volando más alto, hacia el cielo. No fue solo él quien notó su llegada, los otros magos y brujas presentes en la escena también dirigieron su atención hacia ella. Fue difícil no hacerlo cuando una joven salió de la nada con una estatua de bronce animada que sostenía a la hermana y al cuñado del ministro de magia por el cuello. Congelar. Los aurores gritaron y corrieron para rodearla. Pero Fleur dijo fríamente: un paso más y mueren. Dumbledore también se giró para mirarla, con una expresión sombría en sus ojos. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué atacaste a la ministra? ¿Por qué tomas a su familia como rehén? Preguntó el viejo mago, con un tono peligroso en su voz. Escalofríos recorrieron la columna de Fleur ante el tono de voz de Dumbledore. El viejo mago, que parecía amable y jovial en la escuela, parecía una persona totalmente diferente en ese momento. Su sola presencia la hizo tragar involuntariamente. Sin embargo, aclaró su mente y rápidamente recuperó su claridad. Soy yo quien tiene la ventaja, se recordó Fleur. A pesar de que estaba rodeada por decenas de aurores y miembros de la Orden del Fénix, y a pesar de que no tenía ninguna posibilidad de ganar contra alguien como Dumbledore, dijo sin miedo: te lo advierto. Un paso más y los mataré. Todos a su alrededor se quedaron quietos. Amelia Bones ya había perdido a la mayor parte de su familia en la guerra de hace una década. Habían sido asesinados por el mismo Voldemort. Nadie quería ser responsable de causar la muerte del único hermano que le quedaba. Todavía rodeada por su encantamiento protector a Aegis, y con la estatua de bronce sosteniendo a Adrián y Ellen inconscientes por el cuello, Fleur comenzó a caminar hacia el lugar donde yacía la forma propensa de Harry. Se humedeció los labios con nerviosismo. O estás loco o tienes muchas bolas si crees que te dejaremos salirte con la tuya, gruñó Ojo Loco y blandió su varita. Alastor. Dumbledore tronó y el canoso auror se congeló en seco como un ciervo asustado. Dejó su varita, sin atreverse a moverse ni un centímetro de su lugar. Volviendo su atención a Fleur, Dumbledore habló. Tú y tu pareja se han vuelto locos durante años, matando a muchas personas en el proceso, algunas de ellas inocentes. Fleur se quedó inmóvil y apretó los dedos alrededor del mango de su varita. Inesperadamente, canceló el encantamiento protector que los rodeaba, dejándose desprotegida. Con un enervate mental, hizo que Ellen recuperara la conciencia. La mujer comenzó a hiperventilar por el pánico. Su último recuerdo antes de perder el conocimiento fue ver a su esposo capturado por la estatua de bronce, y cuando se despertó, también se encontró estrangulada, el agarre de la estatua apenas le permitía respirar. Estaba pateando el aire, gruñendo, llorando y temblando desesperadamente por escapar. El impacto visual de la hermana de Amelia Bones luchando desesperadamente por su vida hizo que los aurores y los miembros del Fénix obtuvieran una comprensión más profunda de la naturaleza de Fleur. Incluso Dumbledore dejó de hablar y la miró con furia apenas controlada. Sé que los aurros llevan dispositivos antitraslador, dijo Fleur, haciendo todo lo posible por sonar confiada y serena mientras continuaba caminando hacia la forma boca abajo de Harry. Tíralos al suelo. No me pruebes. Un movimiento en falso y les torceré el cuello como pollo. Haz lo que ella dice. Dijo Dumbledore, sin dejar de mirarla. Entonces, él le habló. No sé quién eres, pero recuerda mis palabras, joven. Te encontraré. Ya sea en un año, ya sea en 5 o en 10. Eventualmente, te resbalarás y harás un error. Te encontraré y te detendré. Si tan solo tú y el Ministerio de Magia estuvieran tan decididos a detener a Voldemort y a los mortífagos como lo estás para atraparme a mí, no necesitaría limpiar la basura en tu lugar, le espetó Fleur.
El Ministerio de Magia había gastado miles de galeones e incluso llegó a despojarse de su dignidad al admitir que Fenrir Greyback había escapado de su prisión con el único propósito de atraparla durante la cacería de Birmingham. Si ese tipo de astucia e ingenio se hubieran dirigido a Voldemort y sus mortífagos, el terrible pasado futuro de Fleur nunca habría sucedido. Al ver a Fleur rodeada de aurores y miembros de la Orden del Fénix por todos lados y con Dumbledore enfrentándose a ella, Harry se estaba volviendo loco de ansiedad. Fue en ese momento que la profecía de la muerte vino al frente de su mente. No nos veremos por un tiempo. Pero se te presentará una elección en el futuro. Una cuestión de vida o muerte. Te encontrarás en una encrucijada, Harry Potter. Si eliges llamar mi nombre en ese momento, te responderé y te convertirás en mi campeón, mi emisario. Pero si no lo haces, ya no intentaré tentarte. Serás liberado. Libre para pasar al más allá cuando llegue tu momento. Nunca pensé que moriría así. Antes, cuando escuchó la profecía de la muerte, pensó que Fleur o Bellatrix de alguna manera terminarían muriendo, lo que a su vez lo obligaría a pedir la ayuda de la muerte. Eso es porque él mismo era consciente de que cambiaría su vida por la de ellos en un abrir y cerrar de ojos si la situación lo requería. Además, había tenido tanta confianza en su poder que ni siquiera podía imaginar perder su pelea contra Voldemort. Pero el presente era diferente del futuro que había imaginado. No fue Fleur, ni Bella quienes murieron. Fue él. Incluso mientras repasaba los momentos finales de su vida, todavía no podía entender qué pasó, cómo demonios Gaunt había logrado matarlo. Sin embargo, no tenía tiempo para reflexionar sobre eso en este momento. Dejando escapar un suspiro de resignación, gritó: «¡Muerte!». Su vista se oscureció cuando se encontró en un lugar con el que estaba empezando a familiarizarse. Una extensión de oscuridad negra como boca de lobo. No había luz, ni olor, ni sonido, ni viento, ni un ser vivo alrededor. Solo había oscuridad, vacío. «Dijiste mi nombre. Te dije que lo harías», una voz bastante fría pero divertida resonó en su oído y Harry sintió que su espalda empezaba a sudar frío. «Nunca tuve una elección en primer lugar, ¿verdad? ¿Por qué jugar estos juegos conmigo? ¿Por qué darme la ilusión del libre albedrío? ¿Por qué no simplemente hacerme cumplir tus órdenes desde el principio?». Harry dijo con amargura. «Pero tienes libre albedrío. Es tu elección si aceptas mi oferta o no», dijo la muerte, la diversión desapareciendo de su voz. «¿Esto es libre albedrío? Es como si te amenazaran con un cuchillo y el ladrón te dijera: tienes una opción. Dame tu billetera y te quedas con tu vida. Esto no es libre albedrío. Me veo obligado por la situación, estoy coaccionado». A pesar de que sabía que la entidad frente a él podría terminar con su existencia con solo un pensamiento, Harry no pudo evitar dejar salir el resentimiento que llenaba su corazón en ese momento, sus emociones lo superaban. En respuesta a sus acusaciones, la muerte hizo aparecer una pantalla de luz en la extensión de la oscuridad. En él, Harry vio cómo, a pesar de las docenas de brujas y magos que la rodeaban, Fleur agarró su cuerpo y su varita antes de desaparecer junto con su estatua de bronce. «Tu amante escapó muy bien. No te estoy obligando a hacer nada, Harry Potter. Recuerda, tú eres quien me llamó, no al revés». Interiormente, Harry estaba pensando si la muerte simplemente le mostró una imagen inventada o si realmente era verdad, pero no se atrevió a expresar sus dudas. Tenía un fuerte presentimiento de que la muerte no se tomaría a la ligera que lo llamaran mentiroso. Finalmente, preguntó: «Dijiste que me convertiría en tu emisario. ¿De qué se trata eso? Serás mío. Por la eternidad. Mientras exista la vida en el universo, también lo hará la muerte. Mientras yo exista, tú también lo harás. Incapaz de morir, obligado a vivir para siempre como mi avatar, obligado a completar mi avatar para siempre. Misión. Tu esclavo», resumió Harry. «Está lejos de ser tan terrible como lo pintas», respondió la muerte y Harry tuvo la impresión de que se estaba sintiendo divertido con él otra vez. «No serás un tonto. No serás mi títere. Mientras completes mi misión, no me involucraré en tus otros asuntos». «¿Misión? ¿Cuál es tu misión?».
Para preservar el equilibrio. Para preservar la vida. Para eliminar todo lo que va en contra del orden natural de las cosas, respondió la muerte y Harry se quedó sin palabras. Puedes pensar que es paradójico que la muerte preserve la vida, pero tómate un momento para imaginar lo que sucedería si la muerte no existiera, si todos los seres vivos nunca murieran. Plagas, animales, humanos. Todos los seres vivos se multiplicarían sin cesar en miles de millones de años que pasaron desde el nacimiento de este mundo. ¿Era este tu objetivo desde el principio cuando me diste una segunda oportunidad en la vida? Preguntó Harry. ¿Sabías que así es como iba a terminar, independientemente de lo que yo quisiera? Sí, dijo la muerte. Cuando tuviste las 3 reliquias en tu mano, te convertiste en mío. Mientras Harry guardaba silencio, la muerte continuó. Pasado, presente, futuro. Los humanos no pueden evitar pensar dentro de estas limitaciones. Esa es su naturaleza. Pero tengo el pasado, el presente y el futuro en mi mano. Estoy observando simultáneamente el día de su nacimiento, el momento actual. Y el día de tu funeral. El tiempo no es más que un concepto creado por los humanos. Estoy fuera del tiempo. Soy eterno. La eternidad no se puede medir. Pero para responder a tu primera pregunta, después de darte a ti y a la pequeña Bella una nueva oportunidad en la vida, no tuve que hacer nada más para que te convirtieras en mi emisario. Desde el principio, supe que encontrarías personas para llamar a la familia. Sabía que te enamorarías de la chica que he traído a tu vida. Sabía que llegarías a amar tu segunda vida y que no serías capaz de soportar separarte de los que amas. Sabía que cambiarías una eternidad solo para pasar el resto de tu vida como humano con ellos. Eres ese tipo de persona. Nunca has deseado poder, riquezas, fama, autoridad o inmortalidad. Todo lo que has querido era una familia y compañía. Pasaron unos momentos de silencio antes de que Harry preguntara, esta vez una pregunta completamente diferente. ¿Cómo morí? Derroté a Voldemort. Incluso lo torturé hasta dejarlo inconsciente y capturé su alma. ¿Cómo escapó de mi hechizo? ¿Cómo me mató? Era la maldición de los condenados. Dijo la muerte. Magia necromántica de sacrificio que se originó en el antiguo Egipto, hace unos 4000 años. Al sacrificar su vida, te llevó con él a la tumba. Harry se quedó sin palabras. Esta maldición de los condenados fue, de hecho, la causa principal que condujo a la creación de los Horrocruxes. El hombre conocido en la historia como Herpo el Inmundo había sido el primer humano en dividir su alma. Había creado el primer Horrocrux y él lo había hecho con el único propósito de volverse capaz de lanzar la maldición de los condenados más de una vez, para matar a un enemigo que era más poderoso que él. Era un poco de historia de la que Harry nunca había oído hablar hasta entonces. En primer lugar, la información sobre los Horrocruxes solo era casi inexistente, increíblemente difícil de adquirir. Pero, de nuevo, Voldemort siempre había estado fascinado por la nigromancia. Había creado su primer Horrocrux cuando solo tenía 16 años. El resto de los Horrocruxes, los inferí en la cueva, el ritual de la resurrección, solo pensar en ello era suficiente para que se le pusiera la piel de gallina. ¿Cómo se supone que voy a tratar con él entonces? Harry dijo impotente. Si es como en mi vida pasada, significa que todavía tiene como 6 oportunidades más para lanzar la maldición de los condenados. Incluso si regresaba y lograba arrinconar a Voldemort nuevamente, no importaba cuán fuerte fuera, Voldemort una vez más se llevaría a Harry con él a la tumba. Era inútil sin importar cómo lo pensara. El Voldemort de este mundo solo había hecho un Horrocrux. El diario que todavía está en tu poder, dijo Muerte, revelando casualmente el secreto que Harry, Bellatrix y Fleur habían estado tratando de descubrir durante varios años sin éxito. Además, una vez que te conviertas en mi emisario, la magia relacionada con el alma ya no te afectará. El silencio fue inculcado por un momento mientras Harry caía en profundos pensamientos. Después de un rato, abrió la boca con la intención de hacer varias preguntas como ¿dónde estaba Voldemort ahora? ¿O cómo encontró esa antigua maldición? Pero la muerte no le dio la oportunidad de hacerlo. En cambio, la muerte dijo de repente, he respondido a tus preguntas.
Es hora de que me des una respuesta también, Harry Potter. ¿Qué va a ser? ¿Pasarás al más allá o seguirás viviendo como mi avatar, como el emisario de la muerte en el mundo mortal? Elige tu destino. Capítulo 51. Su elección. Texto del capítulo. Elige tu destino. Esas palabras seguían resonando en su mente. Nunca antes se le había dado la oportunidad de elegir su destino. Una profecía había dictado el curso de su primera vida y, en su segunda vida, la muerte lo había reencarnado sin pedir su consentimiento. Harry no había querido vivir una segunda vez. No al principio. Qué insignificantes somos los humanos, pensó. Millones de nosotros morimos cada año. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos si hay algo en el más allá. No sabemos de dónde venimos ni a dónde iremos después de la muerte. Nuestras vidas son fugaces, solo un instante en el río del tiempo. La muerte no lo inquietó, ni trató de apresurarlo a tomar una decisión. Se deslizó a su alrededor sin hacer ruido, esperando pacientemente su respuesta. Y, para colmo, no somos únicos ni siquiera como individuos, ¿verdad? Hay más de un Harry Potter. Hay más de una tierra. Hay más de una dimensión, más de un universo. Pensando en todas esas cosas, Harry no pudo evitar preguntarse. ¿Por qué? ¿Por qué razón alguien como la muerte se había fijado en alguien como él? ¿Porque era más poderoso que la mayoría de los magos vivos en la actualidad? Seguramente, en los innumerables universos paralelos que existían, tenía que haber muchas otras versiones de Harry Potter que fueran incluso más fuertes que él. Incluso en la historia de los magos, había muchos cuentos y leyendas de personas que podían hacer cosas mucho más impresionantes que él. Se decía que personas como Merlín, Morgana, Circe, incluso algunos de los dioses cuyos poderes tomaba prestados a través de sus tótems también eran individuos tan poderosos. También se creía que los dioses olímpicos y asgardianos de los mitos mugles no eran más que magos y brujas. Dado que la muerte no estaba restringida por el tiempo y el espacio, podría haber elegido a cualquier otra persona de cualquier momento de la historia. ¿Por qué me eligió la muerte? ¿Por qué la muerte insiste tanto en convertirme en su emisario? La muerte le había dado una segunda oportunidad en la vida e incluso había torcido las leyes de la naturaleza al traer a una chica al pasado con el único fin de hacer que se apegara a su nueva vida. ¿Por qué ir tan lejos por alguien como él, un simple humano? Cuando levantó la cabeza, la determinación ardía en sus ojos. ¿Quieres que me convierta en tu emisario? No me opongo a eso. Sin embargo, dijo Harry, enfatizando la última palabra, tendría que estar loco para unirme a ti por la eternidad. La temperatura bajó bruscamente en su entorno cuando la voz fría de la muerte raspó junto a su rostro. ¿Estás tratando de regatear con la muerte? Harry sintió que su corazón se hundió. Pero entonces, la voz incorpórea estalló en carcajadas. Esa espeluznante carcajada hizo que su piel se erizara. Un mortal regateando con la muerte como si estuvieran en un bazar. ¡Qué divertido! Hacía mucho que no me reía así. Dos dedos huesudos y helados agarraron su barbilla y Harry no pudo encontrar la fuerza en sí mismo para siquiera intentar resistirse. Eres una pequeña alma, de un pequeño planeta, de un diminuto sistema solar, de una galaxia que apenas se quita los pañales. Una de las innumerables galaxias de una de las innumerables dimensiones que existen. ¿Qué te hace pensar que estás calificado para ponerse de pie y negociar conmigo? Apretando los dientes por un momento, Harry fortaleció su resolución. Las consecuencias de su apuesta podrían salir terriblemente mal, pero si tuviera que sufrir la condenación eterna de cualquier manera, al menos lo haría en sus propios términos. Tú mismo lo dijiste. Solo soy un humano insignificante, de un planeta diminuto, de una de las innumerables dimensiones alternativas que existen. Pero de todos los magos y brujas que han existido o existirán a partir de ahora, de todos los seres vivos de los innumerables mundos que hay, ustedes me eligieron. Invirtieron en mí. Me dieron una segunda oportunidad en la vida e incluso cambiaron el destino de millones de personas, simplemente porque me desearon. No soy insignificante. Ustedes eligieron mí. Por lo tanto, tengo valor. Esa es mi calificación.
Cuando los dedos huesudos y helados soltaron su barbilla, Harry sintió que lo inundaba el alivio. No me equivoqué al elegirte, Harry Potter, dijo la muerte y, ¿era solo una ilusión por parte de Harry? Había un dejo de admiración en su voz. Dime tus condiciones. Me convertiré en su emisario solo una vida, dijo Harry y luego agregó rápidamente, temiendo que la muerte lo rechazara de inmediato. Intercambiar unas pocas docenas de años a cambio de la eternidad no es un trato justo, en absoluto. Incluso si no vuelvo ahora y elijo pasar a la otra vida, todavía podría conocer a mis seres queridos después de que pase un tiempo. Creo que una vida es justa. Es 3. La muerte lo cortó. La mayoría de los humanos nunca tienen una segunda oportunidad en la vida, mucho menos una tercera oportunidad como tú. Me debes 3 vidas. 3, pero este mundo está incluido en ese número. Después de todo, Voldemort está lejos de desaparecer, así que todavía tengo mucho trabajo por hacer, dijo Harry. No podía haber esperado un resultado mejor, así que aceptó el compromiso. No se atrevió a probar suerte más. Como la muerte no respondió de inmediato, Harry estaba empezando a ponerse nervioso por dentro. Había llevado demasiado lejos los límites de la muerte. Que así sea. Pero también tengo algunas condiciones propias. No podrás dejar un mundo hasta que cumplas mi misión y restablezcas el equilibrio. Incluso si vas a morir 1000 veces en el proceso, yo te traerá de vuelta cada vez. Suena justo, comenzó a decir Harry, pero la muerte aún no había terminado de enumerar sus condiciones. Pero cada vez que te maten y tenga que traerte de vuelta, me deberás la vida de servicio de otro ser humano. Una vida por otra vida. Estos son mis términos finales. No negociables. Tómalo o déjalo. Harry respiró hondo antes de decir, lo tomaré. Acepto. Lleno de tensión y temeroso de la condenación eterna, su conversación con la muerte había sido larga desde su perspectiva. Pero cuando Harry recuperó la conciencia, fue justo a tiempo para escuchar el chasquido familiar hecho por aparición. Abriendo débilmente los ojos, se encontró en las afueras de un bosque, tendido sobre la hierba cubierta de rocío. Era de noche. Ya casi llegamos, espera, Harry. Una voz vino de su lado. Ese dulce timbre vocal y la suave omisión de la consonante H en sus palabras hacían que su voz fuera inconfundible. Fleur, gritó su nombre. Gracias a Merlin que estás bien, dijo mientras se arrodillaba a su lado para comprobar su estado. Te vi colapsar y luego los Aurores y Dumbledore estaban caminando hacia ti y no supe qué pasó, pensé lo peor, estaba tan asustada por ti y yo. Ella comenzó a divagar pero él se puso de pie, aunque con dificultad, y envolvió sus brazos alrededor de ella en un fuerte abrazo. Estoy bien. Todo está bien, susurró mientras enterraba la cara en su cabello y acariciaba su cuello. El alivio la inundó ante sus palabras y, cuando la adrenalina comenzó a abandonar su sistema, todo su cuerpo comenzó a temblar. Pensar en el momento en que se enfrentó a un furioso Dumbledore y varias docenas de aurores y miembros de la Orden del Fénix la estaba haciendo temblar inconscientemente. Me alegro de haberte llevado conmigo, murmuró Harry mientras le frotaba la espalda reconfortantemente y acariciaba suavemente la parte posterior de su cabeza. Me salvas el culo esta noche. De nuevo. Ella se rió involuntariamente de sus palabras y apretó su agarre sobre él. ¿No se suponía que el caballero salvaría a la damisela en apuros? ¿Cuándo se cambió así el guión? Murmuró y Harry se rió. Eventualmente, rompieron su abrazo, pero Harry aún mantuvo su mano en la suya, su mirada nunca se apartó de la de ella. Para Fleur, había parecido que simplemente había caído inconsciente. No tenía idea de lo cerca que había estado de no volver a verse nunca más. Ella no sabía que acababa de tener un encuentro con una de las fuerzas más poderosas del universo o que técnicamente había muerto. Al final, no pudo contener su deseo de intimidad y la abrazó de nuevo. Aunque no dijo nada, Fleur podía sentir sus turbulentas emociones. Pasó mucho tiempo antes de que finalmente la soltara. Deberíamos volver a Hogwarts lo más rápido posible, dijo Fleur después de un rato y se puso de pie, levantándolo con ella para que también se pusiera de pie. El viejo país se verá sumido en el caos mañana.
Necesitamos pasar desapercibidos durante algún tiempo y no generar ningún tipo de sospecha sobre nosotros. Sí. Mientras Fleur usaba su varita para cancelar todos los encantamientos de transfiguración que habían usado para cambiar su apariencia, Harry observó fascinado cómo su cabello corto se volvía más largo que su cintura y plateado dorado, sus ojos marrones se tornaron azul bebé, sus labios se volvieron más llena y más roja, sus pómulos y mandíbula un poco más definidos y sus pestañas más largas y densas. Se había acostumbrado a estar junto a alguien tan atractivo como ella, pero aún había momentos en que su belleza lo dejaba sin aliento. Pero cuando él se inclinó para besarla, la palma de ella cubrió su boca y lo miró disgustada. Si quieres besarme, será mejor que cambies tu rostro primero. De ninguna manera te besaré cuando te veas como otra persona. Dejó escapar una risa breve e incómoda mientras se quitaba el disfraz también. Tan absorto había estado en su encanto que había olvidado que él también tenía la apariencia de una persona diferente. Pero no intentó besarla de nuevo después de eso. Se sentía debilitado y apenas podía mantenerse en pie. Apoyándose en el hombro de Fleur para apoyarse, los dos caminaron lentamente hacia Hogsmeade. Estaban planeando usar el pasadizo secreto que conducía al espejo en el pasillo del cuarto piso para colarse de regreso a la escuela. Como había predicho Fleur, el día siguiente fue un caos. A diferencia de la escena del bosque Heredean durante la cacería de Birmingham, esta vez fue imposible para el Ministerio de Magia ocultar lo que había sucedido porque simplemente había demasiada gente presente en la escena. La primera página del diario El Profeta estaba cubierta por una gran imagen en movimiento que mostraba la escena en la que un tornado apareció de la nada, destruyendo la mansión Bones y la maldición Fiendfire que tomó la forma de un inmenso dragón. La segunda página también estaba cubierta por una foto de una cuchilla invisible cortando al dragón de fuego por la mitad y partiendo el cielo nocturno nublado en dos como el Mar Rojo. El autor del artículo pasó a describir con gran detalle el enfrentamiento entre el misterioso asaltante y la ex amante del ministro de magia. Al principio, la gente se había inclinado a creer que Amelia Bones había sido el objetivo del ataque, pero cuando el atacante ni siquiera intentó evitar que los aurores la rescataran, entendieron que el amante de Amelia había sido el objetivo todo el tiempo. Lo siento, no pude recoger tus tótems antes de irnos. Solo pude tomar tu varita. La situación era demasiado grave, no estaba segura de que pudiéramos escapar, se disculpó Fleur cuando ella vio el artículo que mencionaba los postes de madera místicos cubiertos con runas antiguas que los aurores habían recuperado de la escena del crimen. No te preocupes. Puedo tallar otro conjunto. No es gran cosa. Los tótems principales están en Blackthorn. Los que he estado cargando son más como una especie de antena. Estos tótems portátiles son más fáciles de tallar, no necesito escribir toda la mitología de los dioses en ellos, dijo Harry y le dio unas palmaditas en la mano para tranquilizarla. Pero, ¿y si descubren tu identidad? ¿Y si descubren el secreto de tus poderes? Preguntó preocupada. Harry le dio un gran mordisco a una tarta y masticó lentamente, saboreando el sabor dulce. La parte divertida es que cuanto más saben, más fuerte se vuelve mi magia chamánica, dijo Harry con una sonrisa antes de darle otro mordisco a su tarta de manzana. Al ver la mirada de duda en su rostro, explicó. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan mis tótems? ¿Cómo puedo lanzar una magia tan poderosa tomando prestado el poder de los dioses? ¿Los dioses son reales? No creo que existan. Yo, honestamente no tengo idea, admitió Fleur, dándose cuenta de que nunca había pensado demasiado en el chamanismo de Harry. En pocas palabras, es una fantasía. Me estás engañando. Hablo en serio, dijo Harry y se rió de su reacción. Dioses, del tipo sobre el que puedes leer en los mitos, bueno, no existen. Pero los espíritus son muy reales y pueden ser muy poderosos. ¿Recuerdas cuando estábamos tratando de encontrar una manera de deshacernos de la plaga de Jinx? ¿El puesto de profesor de Hada? En ese entonces, Bella encontró un libro en el departamento de misterios que hablaba sobre los intentos de los magos de crear poltergeist artificialmente. Lo recuerdo, fue un fracaso, ¿verdad?
Los poltergeists como PEVs no se pueden crear artificialmente. Aparecen al azar en lugares llenos de emociones y sentimientos negativos. Pero, ¿qué tiene eso que ver con tu chamanismo? Preguntó ella, sin ver la conexión. Los dioses, los espíritus, cuyos poderes tomo prestados a través de mis tótems, nacieron de manera similar. Si las emociones y los sentimientos negativos de unos pocos cientos de estudiantes pudieran dar a luz a un poltergeist como PEVs, imagina lo que podría hacer la imaginación, la fe y la reverencia de millones de personas dan a luz. Los ojos de Fleur se abrieron con sorpresa. Uno de los dioses a los que estoy adorando en realidad había sido una persona real en el pasado. Por ejemplo, Shango, el dios del trueno y la tormenta, había sido una persona real hace unos miles de años, es uno de los ancestros de los Yoruba. Personas de Nigeria, África. Pero la fe, la adoración, la imaginación y la creencia de la gente en él, incluso después de su muerte, dieron a luz a un espíritu que asumió sus atributos y los mejoró. A medida que su fe se hizo más fuerte, también lo hizo el poder del espíritu. Por supuesto, también hay espíritus que han nacido puramente de la imaginación de las personas. Ella no sabía qué decir a eso. Los estudiosos de la magia moderna, los artesanos de hechizos contemporáneos, los maestros de la alquimia y los encantamientos adoptaron la teoría de que, aunque la magia parecía un poder sin lógica ni razón, tenía, de hecho, su propio conjunto de reglas, su propia lógica que seguía. Como aspirante a amante de encantamientos, Fleur estaba muy al tanto de esas teorías y creía en ellas. Lo que Ari le estaba diciendo ahora, sin embargo, subvirtió mucho de su creencia y conocimiento. A los magos y brujas que habían nacido en Europa les cuesta creer en la existencia de Dios o dioses en el sentido tradicional de la palabra porque han visto de primera mano la hipocresía en el comportamiento de la Iglesia y sus actos de crueldad y codicia en el pasado. Incluso hay algunos magos y brujas que todavía están vivos y han experimentado los juicios de brujas de hace 200 o 300 años ellos mismos. Vivimos en una sociedad agnóstica. Pero es diferente para otras regiones del mundo. Hay países donde la existencia de dioses y seres más poderosos que las personas es de sentido común. No es algo que se debata, es una parte natural de sus vidas. Si las emociones negativas de un par de cientos de estudiantes pudieran dar lugar a un poltergeist como PEVs, no sería difícil imaginar lo que podría crear la creencia inquebrantable de millones de personas a lo largo de milenios. Al ver que ella permanecía en silencio, Ari continuó. Es decir, mientras más personas reconozcan su existencia, más poderosos se vuelven estos espíritus. Los inefables tendrán un día de campo estudiando mis tótems y el origen de mi magia y estoy seguro de que muchos eruditos ahora están comprometidos en una carrera para ver quién publicará primero los resultados de su investigación. Pero en mi opinión, lo que están haciendo no es diferente a los apóstoles, predicando y difundiendo el nombre de sus dioses, dijo con una sonrisa. Pero si todos pueden descubrir cómo convertirse en un chamán como tú, ¿no perderás tu ventaja? Fleur preguntó después de un rato. Bueno, ya sabes cómo convertirte en chamán. Todo lo que se necesita es hacer creer. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes creer con todo tu corazón que existen, que son inteligentes, que tienen su propia voluntad y que son su propia persona? No creo que pueda, concedió ella. Era casi imposible para alguien que nunca había creído en nada en toda su vida comenzar de repente a creer en la existencia de algunos espíritus adorados por un grupo de personas de la mitad del mundo, espíritus con los que no podían relacionarse, espíritus que no conocían. Ahí lo tienes, dijo Ari con aire de suficiencia y luego continuó devorando su desayuno. Probablemente porque había muerto anoche, se sentía hambriento. Tener otra oportunidad en la vida le hizo apreciar las cosas pequeñas incluso más que antes. Pero, ¿cómo te convertiste en chamán? ¿Cómo puedes creer en esos espíritus? Naciste en Europa, igual que yo, ¿no? Harry dejó de comer por un momento y tarareó mientras pensaba, eligiendo cuidadosamente sus palabras antes de responder. Cuando estás en el pozo de la desesperación, harías cualquier cosa para escapar. Harías cualquier cosa por la salvación, o por la venganza.
Incluso llegar a un acuerdo con el diablo no parecería una mala idea en ese momento. Esos días, preferiría no recordarlos. Fue el período más oscuro de mi vida. Las personas que solía considerar mi familia habían sido asesinadas, mis amigos también estaban muertos, e incluso mis camaradas en los brazos murieron durante nuestra segunda guerra con Voldemort. Logré matarlo al final, pero Kingsley, Flitwick y McGonagall también murieron en el proceso. Yo también quedé discapacitado, Voldemort me quitó el brazo derecho del hombro. Así es como yo me he vuelto zurdo. Hizo otra pausa que parecía estar perdido en sus pensamientos. Fue entonces cuando me fui del Reino Unido. No me quedaba nada para quedarme. No me quedaban familiares ni amigos. No tenía un hogar, no tenía un amante. Estaba solo en el mundo. Ya no tenía nada que perder, así que comencé a viajar por el mundo en busca de la sombra de Voldemort. Sabía que no estaba completamente muerto, había visto su fantasma levantarse de su cadáver y escapar. Mis viajes me llevaron por todo el mundo. Volver entonces, la venganza era lo único que me mantenía en pie. Perdí la cuenta de cuántos magos oscuros y brujas maté. Yo era la comidilla de todo el mundo mágico. La gente me miraba como si fuera el nuevo Dumbledore. Violento y cruel Dumbledore, obsesionado con matar magos oscuros. Pero finalmente, llegué a Nigeria. Ahí es donde entré en contacto con los espíritus por primera vez. El resto es historia. Vamos, no te detengas ahora. Ella gimió y tiró de su manga. Quiero escuchar el resto. O, mejor aún, ¿por qué no me muestras tus recuerdos? ¿Qué hiciste después de eso? ¿Cómo fue la guerra final contra Voldemort? Dijiste que era comparable a la guerra de Grindelwald desde los años 40. Quiero saber más. No. Dijo y le dio un ligero golpecito en la frente. Luego, cambió de tema y dijo con una sonrisa. No puedo esperar a ver la cara de Bella la próxima vez que nos encontremos. Ella estaba diciendo que el chamanismo es una estafa y que los chamanes son solo un montón de charlatanes inútiles que engañan a la gente con su dinero. Quiero ver qué va a decir ahora. Capítulo 52. Promesa. Texto del capítulo. Se escuchó un golpe en la ventana grande de su habitación dentro de la torre de Ravenclaw y, a pesar de no ver nada fuera de la ventana, rápidamente fue a abrir. En el momento en que abrió la ventana, un hermoso búho blanco como la nieve apareció aparentemente de la nada. Era Hedwig. Al igual que Big Ed había adquirido la habilidad especial de encoger o aumentar su tamaño mágicamente al convertirse en el familiar de Harry, Hedwig también había adquirido una habilidad especial. Podía volverse invisible. La linda lechuza ululó feliz pero también cansada cuando Harry la tomó en sus brazos y enterró su rostro en la tela de su sudadera. Volando todo el camino a Egipto y de regreso, debes estar exhausta. Mi pobre y dulce niña, la arrulló Harry mientras le acariciaba la cabeza suavemente, haciendo que Hedwig soltara algunos chirridos más y ladridos silenciosos mientras se acurrucaba en sus suaves brazos. Tocar. Harry cortó los hilos que ataban un grueso rollo de pergamino a su pierna izquierda, fue a su baúl y agarró una bolsa de deliciosas y nutritivas golosinas para lechuzas. Tomando un puñado de golosinas, se acercó a Hedwig, pero el pájaro lo sorprendió cuando de repente pasó volando junto a él y rápidamente arrebató toda la bolsa de golosinas del baúl aún abierto. Harry solo pudo estallar en carcajadas por su comportamiento. Podrías haber dicho que los querías todos, te los habría dado, ¿sabes? Encaramada en el candelabro de la pared sobre su cama y sosteniendo la bolsa de golosinas en su pico, Hedwig le lanzó una mirada llena de escepticismo. Tal vez fue un efecto secundario de que ella se volviera su familiar, o tal vez Hedwig era tan expresiva. O tal vez yo también me he vuelto loco, pensó Harry, pero podía decir fácilmente cuáles eran los sentimientos de Hedwig sobre este asunto. Estoy siendo honesto. Puedes tenerlos todos, mira. Dijo y puso el puñado de golosinas que había tomado antes en el alféizar de la ventana. Hedwig ululó rápidamente y voló sobre el alféizar de la ventana. Luego, con un grado de destreza que parecía extraño viniendo de una lechuza, abrió la bolsa con sus garras y rápidamente recogió las golosinas con su pico antes de arrojarlas a la bolsa.
Búho tonto, dijo Harry con cariño y se rió entre dientes cuando Edwin dejó momentáneamente la bolsa de golosinas en el alféizar de la ventana y voló hacia él, aterrizando en su hombro. Luego, procedió a mordisquear suavemente su oreja y acurrucarse en su cuello como muestra de gratitud y afecto. Después de eso, agarró su bolsa de golosinas y se volvió invisible de nuevo, su bolsa de golosinas también se volvió invisible. Edwig salió volando del dormitorio. Una vez que la lechuza blanca se fue, Harry dirigió su atención a la carta que ella le había entregado. Estimado Harry, no he tenido el tiempo ni el tiempo libre para seguir realmente la situación actual en el Reino Unido, pero me alegra saber que las cosas están relativamente tranquilas. Gracias por mantenerme al día con los eventos más importantes. Me has preguntado cuándo vuelvo. Mi respuesta es, no lo sé. Cuanto más estudio los recuerdos de las personas que vieron tu batalla contra Voldemort, más miedo me da. Tengo compañeros de trabajo que hablan egipcio antiguo con fluidez, y hemos llegado a la conclusión de que su último hechizo fue más como un ritual de sacrificio, del tipo que arrastraría a su enemigo a la tumba con él. Algo debe haber salido mal en el proceso, porque si ese hechizo suyo hubiera funcionado, ahora estarías muerto. Probablemente ya sepas que después de escuchar a Voldemort lanzar un hechizo en egipcio antiguo, no somos los únicos que lo relacionamos con la explosión masiva de la Gran Pirámide de Giza el año pasado. El ministro Bones e incluso Gringotts también le han ofrecido a mi departamento todo su apoyo. Los Cursebreakers de Gringotts en especial han sido de gran ayuda, el novio de Animadora también está conmigo, por cierto, es parte del equipo de Cursebreakers enviado por Gringotts para apoyarme. En este punto, se vuelve obvio que las cosas no son tan simples como todos creían que eran. Los goblins tienen miedo. El Ministerio de Magia de Egipto también tiene miedo y sus propios investigadores también están trabajando conmigo y con mi equipo. En cuanto a Amelia Bones, ya no puede negar la identidad de su amante. Me sorprende que no se haya vuelto loca después de lo que había pasado, enamorándose sin saberlo y acostándose con el que había masacrado a su familia. Me dijo en una de sus cartas que no descansaría hasta atrapar a Voldemort y dárselo de comer a los dementores. Ella lo capturaría y lo mataría incluso si fuera lo último que hiciera antes de morir. Amelia busca sangre. Siempre sospeché que la explosión de la Gran Pirámide de Giza no había sido obra de los muggles. He leído algunos artículos escritos por científicos muggles y, según ellos, se estima que la Gran Pirámide pesaba alrededor de 6 millones de toneladas. Si hay que creer en sus cálculos, nada menos que el poder de una bomba atómica habría sido capaz de hacerlo estallar en pedazos desde adentro. Entendiendo eso, la pregunta de seguimiento sería: ¿cómo terminó algo como una bomba atómica dentro de la pirámide? Lo único dentro de la pirámide, al menos en el conocimiento limitado de los muggles sobre el tema, es un túnel tan estrecho que la gente común apenas puede pasar, y 2 cámaras. Una bomba de ese tamaño no podría pasar por el túnel, así que Harry asintió con la cabeza. No era la primera vez que él y Bellatrix tenían esa conversación. En cuanto a lo que estoy haciendo aquí, el trabajo es lento y tedioso, pero finalmente hemos logrado algún progreso después de casi 2 semanas. ¿Sabes cómo los muggles no son conscientes del hecho de que las pirámides son tan profundas como altas? Él inconscientemente asintió en respuesta a su pregunta. No era exactamente de conocimiento común entre la gente común, pero tampoco era un secreto que los rompedores de maldiciones de Gringotts no estaban funcionando en las partes de las pirámides que estaban sobre el suelo. Los verdaderos tesoros y secretos yacen en las profundidades del subsuelo, protegidos por antiguos y mortales hechizos y maldiciones de protección. Con el paso del tiempo, las cámaras subterráneas de algunas pirámides habían sido violadas por Cursebreakers, pero otras pirámides permanecieron sin ser conquistadas hasta el día de hoy. La Gran Pirámide de Giza también había sido una de estas últimas. La parte subterránea de la Gran Pirámide de Giza que los rompedores de maldiciones de todo el mundo habían estado tratando de romper durante siglos había sido profanada. Alguien había logrado hacer algo que nadie más podía hacer hasta ahora. Su suposición es probablemente la misma que la mía con respecto a quién podría haber sido el que logró eso.
Di lo que quieras sobre Voldemort, su genio no está sujeto a debate. Con las protecciones rotas ahora, hemos logrado excavar y llegar a las cámaras subterráneas. Desafortunadamente, todas las riquezas y el conocimiento antiguo con los que todos habían estado soñando habían sido barridos. Lo único que encontramos fue un altar de huesos rodeado por un gran charco de sangre, y una gran cantidad de fantasmas. Docenas de ellos. Algunos de ellos eran fantasmas de los magos y brujas que los periódicos habían declarado desaparecidos tras la explosión. Eran fantasmas como Myrtle a quienes enviamos a través del velo, Tralles, personas que fueron devueltas como fantasmas a pesar de no haber realizado el ritual para convertirse en fantasmas cuando todavía estaban vivos. Aunque no tengo pruebas sólidas de la participación de Voldemort, las cosas encajan demasiado bien para descartar todo como una coincidencia. Era una carta muy larga. Como para compensar por no poder comunicarse con Harry más a menudo debido a lo ocupada que estaba, Bellatrix había entrado en gran detalle para describir su trabajo en Egipto con su equipo de inefables, los rompemaldiciones de Gringotts y el Ministerio de Magia de Egipto. Gente. Finalmente, la carta llegó a su fin y ella expresó su deseo de volver a verlo pronto. Me tomaré un día libre para descansar y recuperarme el próximo domingo. Mantén tu horario abierto por la noche y podremos hablar cara a cara a través de los espejos encantados de Fleur. Te extraño, Harry. Incluso echo de menos a esa novia tuya estirada e irrealmente hermosa, me ha gustado mucho. Extraño a Andy, Sirius y Narcisa también. Creo que nuestro trabajo estará terminado para cuando llegue la Navidad. Pero incluso si no terminamos para entonces, volveré para pasar las vacaciones de invierno con todos ustedes. Hablaremos más la próxima semana a través de los espejos. Amor, Bella. P.D. Bill Weasley me rogó que le dijera que le enviara a Animadora sus saludos y cariño y que le dijera que lamenta haberse ido tan abruptamente al trabajo. Animadora no ha estado respondiendo a sus cartas, dándole un trato frío. 3 semanas después Fleur se despertó cuando sonaron las melodías suaves provenientes de una caja musical encantada. Se estremeció agradablemente mientras estiraba los brazos por encima de la cabeza, sacudiéndose los últimos vestigios de sueño de su cuerpo. Levantándose, se sentó en el borde de la cama, pero cuando sus pies entraron en contacto con la superficie fría del suelo, se estremeció casi como si se hubiera quemado y rápidamente se deslizó de nuevo en la comodidad y el calor de su manta esponjosa. Noviembre en Escocia fue cuando el clima comenzaba a ser notablemente frío. Aunque ya era su 7º año viviendo en el Reino Unido y ya debería haberse acostumbrado al clima frío, soportar el frío nunca había sido tan fácil para ella. Con la manta cubriéndola hasta la nariz, Fleur dejó que sus ojos vagaran por su habitación mientras se armaba de valor para levantarse de la cama. El sol aún no había salido, aún no eran ni las 7 en punto, y sus compañeras de cuarto también estaban dormidas. Fleur siempre había sido una de las primeras en levantarse en el castillo debido a su rutina matutina de salir a correr. Además, dado que era sábado, la mayoría de los estudiantes durmieron más de lo habitual. Con la intención de lanzarse un encantamiento cálido, estaba a punto de tomar su varita blanca como el marfil de la mesita de noche al lado de la cama cuando vio una caja roja del tamaño de la palma de la mano y una nota al lado. Recogiendo el pequeño trozo de papel, su rostro somnoliento se iluminó con una brillante sonrisa. Buenos días, Flor. Ella reconocería esa escritura desaliñada en cualquier lugar. Era de Harry. Ese pequeño gesto le trajo tanta alegría que no pudo borrar la sonrisa de su rostro por minutos. La pequeña caja roja que contenía 4 barras de chocolate Muggle Kit Kat solo sirvió para aumentar sus sentimientos de felicidad. Cuando los dos se encontraron en la sala común media hora después, Fleur dejó escapar una risita cuando Harry la abrazó y la hizo girar. Gracias por el chocolate, dijo cuando él la bajó. Ahuecando sus mejillas, depositó un suave beso en sus labios. Él le devolvió la sonrisa cuando se separaron y le dio un beso en la espalda también. Cuando ella le robó otro beso, él dijo en broma. Será mejor que nos vayamos a correr por la mañana o, a este ritmo, terminaremos entrenando en la sala de los menesteres todo el fin de semana de nuevo. ¿Y te lo comerías por completo, no?
dijo con una sonrisa y agarró su mano, entrelazando sus dedos con los de él en un agarre de amante. Mientras soplaba el viento fresco de principios de noviembre, Fleur se presionó más contra la espalda de Harry y se acurrucó con la cara a un lado de su cuello. Debajo de ellos, la belleza natural del bosque prohibido, la superficie del lago negro brillando a la luz del sol y el majestuoso castillo antiguo formaban una vista fantástica. Harry y Fleur a menudo salían a volar cuando el clima lo permitía. La belleza de Hogwarts, el silencio y la compañía mutua sanaron sus almas. En esos momentos, Harry podía olvidarse de la carga que había traído sobre sí mismo a través de su contrato con la muerte. Podía olvidarse de Voldemort o de la terrible idea de que sobreviviría a sus seres queridos y continuaría viviendo en soledad por Dios sabe cuántas vidas más. En esos momentos, Fleur podía olvidar todo sobre su trágica vida pasada. Podía olvidarse de las cosas terribles que había hecho para cambiar su sombrío futuro. Abrazando con fuerza el cuerpo de Harry por detrás y disfrutando de la calidez que exudaba, Fleur se sintió feliz y realizada. Pero todas las cosas buenas llegan a su fin eventualmente y también su vuelo. Sin embargo, Harry no aterrizó frente a las puertas del castillo. En cambio, voló a la orilla del lago negro. Mientras desmontaban la escoba Firbolg, fue un regalo de Sirius la Navidad pasada, Fleur sonrió cuando vio lo desordenado que se había vuelto su cabello por volar. En comparación, su cabello todavía caía sobre su espalda con elegancia, como una cascada de oro blanco, ni siquiera uno de sus cabellos estaba desordenado, todo era gracias a uno de sus hechizos creados por ella misma. Como era de esperar de alguien que se preocupaba por su apariencia tanto como Fleur, el primer amuleto que creó fue un amuleto de glamour para su cabello. ¿Por qué vinimos aquí?, preguntó mientras pasaba sus manos por su cabello, tratando de hacerlo lucir un poco más presentable. No quiero volver al castillo todavía, dijo Harry y se encogió de hombros antes de tomar su mano y llevarla a sentarse con él en un montículo cubierto de hierba. Una vez que estuvieron sentados, Fleur se acurrucó contra él nuevamente y Harry pasó un brazo alrededor de su espalda, acercándola más. «¿Harry?», ella preguntó. ¿Estás bien?». Harry se giró para mirarla y besó la coronilla de su cabeza. «Mejor que nunca», dijo. «¿Por qué preguntas? ¿Pasa algo?». Fleur parecía que estaba a punto de decir algo, pero decidió no hacerlo. En cambio, frotó un poco la mejilla contra su pecho y dejó escapar un murmullo de consuelo. Mientras miraban al Pacífico Black Lake acurrucarse juntos, Fleur de repente sintió que Harry deslizaba un anillo en uno de sus dedos. Rápidamente miró su mano sobresaltada y luego de nuevo a él. «¿Es esto? Todavía no te propondré matrimonio», dijo Harry con una carcajada. «No lo estaría haciendo así, sin siquiera pedirte la mano como lo haría un caballero». Mirando su mano, un anillo plateado que parecía un círculo trenzado con una pequeña piedra preciosa azul descansaba en su dedo anular. «Es un anillo de promesa, solo una pequeña muestra para recordarte mis sentimientos por ti». En verdad, Harry había pensado mucho más en ello de lo que dejaba entrever. No era un anillo caro, pero tenía un profundo significado para él. Estar hecho de plata goblin sugería la naturaleza inquebrantable de sus sentimientos por ella. El diseño trenzado del anillo simbolizaba el entrelazamiento de sus destinos. Era la muerte misma la que los había unido desde mundos diferentes, desde diferentes líneas de tiempo. En cuanto a la piedra preciosa azul, era un zafiro azul. Era un símbolo de lealtad, confianza, amor y comprensión. Además, sabía que el azul también era el color favorito de Fleur. Si no hubiera sido aún menor de edad físicamente, le habría propuesto matrimonio. Sin embargo, limitado por su edad biológica, un anillo de promesa era todo lo que podía ofrecerle en el presente. Más tarde esa noche, mientras el resto de la escuela, estudiantes de tercer año en adelante, fueron a visitar Hogsmeade, Harry y Fleur aprovecharon la oportunidad para escabullirse. Salieron a una cita. Harry no era de los que se ponían pretenciosos y pretendían tener clase, esta vez decidió llevar a Fleur a un lugar elegante, en Edimburgo.
Era un restaurante de manteles blancos con un ambiente lujoso pero no opulento, el tipo de restaurante de lujo al que la mayoría de la gente iba a cenar solo en ocasiones especiales como bodas o fiestas de cumpleaños. Después de haber bebido una poción de envejecimiento, Harry parecía un joven de poco más de 20 años. Vistiendo un traje elegante y zapatos de vestir y con su cabello negro cuidadosamente peinado en una proporción de 7:3, Fleur se había apiadado de él y le había lanzado su encantamiento de glamour de cabello creado por él mismo. Harry se sorprendió de lo bien que lo había hecho. Limpiado. Sin embargo, incluso con su apariencia mejorada, todavía sentía que, en términos de apariencia, la mujer que caminaba a su lado se veía muy fuera de su liga. Al final del día, él no era Adonis. Mientras tanto, la chica Bella de cabello plateado se parecía en cada centímetro a Afrodita. El vestido negro de sirena que llevaba puesto resaltaba, un poco demasiado bien, pensó él, el contraste entre sus caderas anchas y su cintura delgada y los tirantes finos que sostenían su vestido revelaban sus hombros de apariencia suave mientras aparentemente se esforzaba por sostener el peso de sus pechos. Con cada paso que daba, una pierna larga, suave y tonificada asomaba a través de la profunda abertura de su vestido, sus zapatos plateados de tacón alto hacían un sonoro chasquido. Por último, pero no menos importante, su largo cabello rubio blanquecino había sido peinado en un moño alto trenzado, enfatizando su rostro en forma de corazón, cuello delgado y los delicados aretes florales plateados que adornaban sus orejas. Glamurosa y demasiado hermosa para ser real, la Fleur actual no se vería fuera de lugar en la portada de una famosa revista Muggle como Vogue. Tiró de la silla para que ella se sentara y luego se sentó frente a ella en la mesa redonda también. Tomando su mano en la suya y con sus ojos verdes mirando profundamente en su azul bebé, dijo con una voz llena de honestidad: «Te ves jodidamente increíble». Y así, la personalidad elegante que Harry había tratado de mantener esa noche se hizo añicos. Fleur estalló en un ataque de risa. Como dice el refrán, puedes sacar a un británico de Londres, pero no puedes sacar el Londres de un británico, dijo en tono de broma. Eso ni siquiera es el dicho correcto, bromeó. El punto sigue en pie. Eres un Odlum, de principio a fin. Un buen traje y un estilo de aire limpio no cambiarán quién eres. Definitivamente no tuvo cota. A pesar de sus palabras mordaces, Harry comenzó a reírse y ella también se unió a él. No es mi culpa, de verdad. Quiero decir, siempre pensé que eras la chica más hermosa que he conocido, pero ahora es la primera vez que veo cómo te ves cuando en realidad estás tratando de arreglarte. Yo estoy empezando a entender por qué a algunas mujeres no les gustas, Bella, con tanta pasión. ¿Cómo pueden competir con algo así? Tal vez fue el punto de vista sesgado de un hombre enamorado, pero, a sus ojos, Fleur era la chica más hermosa del mundo, incluso durante sus carreras matutinas diarias cuando vestía nada más que pantalones de yoga, una sudadera con capucha y un par de zapatillas. Y con el rostro cubierto de sudor en lugar de un maquillaje exquisitamente aplicado. La belleza glamorosa de su novia esa noche estaba simplemente fuera de este mundo. Así que ya no soy una grasa gorda, dijo, con una mirada tímida en sus ojos ahumados. No, ya no. Pero veo que todavía estás buscando cumplidos descaradamente, como de costumbre, dijo Harry antes de que se le cortara la respiración cuando Fleur lo pateó en la espinilla debajo de la mesa. Sigo tan dispuesto a recurrir a la violencia como siempre. Es una forma de devolverme a la realidad y mostrarme lo que se esconde debajo de esa cara bonita. Cuando Fleur trató de patearlo en la espinilla nuevamente, él anticipó su movimiento y lo esquivó antes de soltar una carcajada silenciosa mientras decía: Harry. 1. Fleur. 0. Un gemido poco femenino salió de Fleur. Uf, ¿vas a llevar la cuenta otra vez? Te lo juro, a veces actúas como si tuvieras 12 años. Técnicamente, tengo 14 años. Soltó una carcajada y replicó. Querías decir 40, no 14, ¿verdad? Viejo. Incluso cuando comenzaron a comer los finos platos que habían pedido, los dos nunca dejaron de bromear.
Pero cuando vio a Harry sirviéndose también una copa de vino, le habían pedido al mesero asignado a su mesa que los dejara en paz en lugar de hacer un servicio continuo. Fleur lo miró sobresaltada. Ella no era ajena a lo que había sucedido en la vida anterior de Harry. Sabía que, en el otro mundo, Harry no había tomado ni un sorbo de alcohol desde que no se apareció en la madriguera la noche en que los Weasley y su familia extendida fueron asesinados por Voldemort y sus seguidores. 16 años en su vida pasada y 4 años en su vida actual. Harry había estado sobrio durante casi 20 años. Sin embargo, ahora, acababa de servirse una copa de vino tinto y había tomado un sorbo. Respondiendo a su pregunta no formulada, Harry dijo: me he golpeado a mí mismo por lo que sucedió durante demasiado tiempo. He llorado su muerte y no me he permitido seguir adelante durante demasiados años. Es hora de que deje atrás mi pasado y me concentre en el presente. Tú, Bella, Sirius y los Tonks son mi nueva familia. Y, dentro de unos años, el señor y la señora de la Cour y la pequeña Gaby también. Tan terriblemente segura de que nos casaremos, bromeó ella. Es una promesa, ¿no? Dijo él y tomó su mano izquierda en la suya, frotando suavemente su pulgar sobre el anillo de promesa de zafiro trenzado que ella estaba usando. Fleur mostró una sonrisa radiante cuando volvió a mirar el anillo de promesa que él le había regalado ese mismo día. Apareciendo en algún lugar del distrito de Am-Village de Edimburgo, Harry y Fleur decidieron recorrer a pie la distancia restante hasta Blackthorn. La tranquila zona residencial con calles empedradas y antiguas casas de ladrillo parecía el lugar perfecto para que los dos tortolitos tuvieran un paseo romántico. Por segunda vez ese día, Fleur preguntó: ¿está todo realmente bien, Harry? Al darse cuenta de su expresión confundida, agregó, aunque un poco vacilante: has cambiado un poco. ¿No eras tan, no malhumorado y no gruñón? Intervino con una risita. Quise decir romántico. Tus pequeños regalos por la mañana, como el chocolate de hoy o el hermoso tulipán rojo de hace 2 días. Las notas de buenos días y buenas noches. El pie se frota por las noches y ahora el anillo de promesa y esta increíble fecha. Quizás te estás quejando. Dios mío, nunca puedes complacer a una mujer hermosa, dijo con disgusto fingido, haciendo que ella chocara su hombro contra el suyo mientras caminaban, un poco molesto por sus bromas, cuando ella estaba tratando de hablar en serio. Pero luego, ella apretó su mano y miró hacia abajo, un poco demasiado avergonzada para mirarlo a los ojos mientras decía en voz baja: no sé qué motivó este cambio, pero, creo que me estoy enamorando de ti de nuevo. Si no hubiera sido por la penumbra de la noche y por su cabeza inclinada, habría visto el rosa estropeando sus mejillas normalmente pálidas. No obstante, las puntas enrojecidas de sus orejas la delataron al final y Fleur se encontró envuelta en su abrazo. Te mereces todo eso y más, dijo y besó la coronilla de su cabeza con amor. No le dijo que había muerto ni le habló del trato que había hecho con la muerte. La idea de no poder volver a verla le había hecho apreciar mucho más lo que tenían, le había hecho atesorar su compañía y su amor más que nunca. No tiene sentido darle más motivos para preocuparse. Su relación con la muerte sería para siempre su secreto. No tenía intención de compartir esa información ni con Fleur ni con Bella porque no se podía cambiar nada al respecto. Al final, solo conduciría a más drama o inseguridades y tristeza al darse cuenta de que continuaría viviendo incluso después de que murieran de vejez. Nuestra esperanza de vida es mucho más larga que la de los muggles. Había registros de magos que vivían hasta 300 años, naturalmente. De hecho, una de esas personas todavía estaba viva en el presente. El director de Hogwarts que precedió a Dumbledore estaba bien entrado en su 3er siglo y todavía era físicamente capaz de volar en una escoba. Hasta el final, la haré feliz. Tenía que cumplir las órdenes de la muerte durante otras 2 vidas, pero eso no significaba que tuviera que dejar este mundo tan pronto como terminara con Voldemort. Todo lo contrario, Harry tenía toda la intención de vivir una vida muy larga y feliz junto con Fleur, Bellatrix y el resto de su familia. Con las manos alrededor de la cintura del otro, Harry y Fleur caminaron lentamente hacia el Blackthorn charlando, sonriendo y robándose besos durante todo el camino.